Hola, soy Jorge Coco. Estoy con mi esposa Miriam y estamos recordando nuestro bautismo. Nos bautizamos el día 9 de junio de 1962 en el río Uruguay, Concepción del Uruguay, Entre Ríos. O sea que hace 56 años que somos miembros de la Iglesia de Jesucristo. Fue de casualidad que los misioneros nos encontraron. Estaban predicando en la República Oriental del Uruguay cuando el presidente los mandó predicar en Argentina, Entre Ríos, en nuestra ciudad. Pero no encontraron ninguna persona que los escuchara. Y así fue como volvieron otra vez a la República Oriental. Bueno, el bautismo, nuestra conversión pareció algo casual, pero sabemos que no hay nada casual. Los misioneros Jimmy Owen y Noel Reynolds cruzaban en la lancha desde Paysandú hasta Concepción del Uruguay, casualmente sentados al lado de primo de Miriam, primo tuyo. Y ahí fue donde los misioneros se sentaron al lado de él y le empezaron a predicar acerca del Evangelio de Jesucristo. Y él dijo, no quiero saber nada de religión, pero tengo una persona, un primo, que sí le interesa hablar de religión. Bueno, yo creo que él trataba de sacarse de encima a los misioneros, no tenía ningún interés en escucharlo. Y esta fue la causa por la cual le pasó nuestra dirección. Convinimos en que los recibiríamos en la casa de mi suegro, en la casa de mis papás. Así que en unos días más ellos llegaron por la noche y empezamos las conversaciones, las charlas, de manera muy informal. Yo me acuerdo cuando llamaron por primera vez a nuestra casa y fui y abrí y me impresionó de verlos que parecían dos ángeles con sus camisas bien blancas. Era invierno y sin embargo ellos estaban sin abrigo y no tenían frío. Estuvimos ahí charlando y ellos nos estaban enseñando el Evangelio sin tener las charlas como las charlas escritas, y solamente consultábamos y le preguntábamos acerca del Evangelio. Fue así como ellos nos estuvieron explicando acerca de José Smith. Yo nunca había escuchado nada acerca de los mormones. Mi esposo sí había escuchado algo y no sé si querés. Bueno, como decíamos, la charla fue totalmente informal. Más que nada estaban respondiendo a nuestras preguntas, como por ejemplo, ¿por qué no había una religión que tuviera profetas? A los cuales ellos les dio un magnífico pie para explicarnos cómo es la organización de la iglesia con profetas y apóstoles. Y después muchas inquietudes que principalmente yo tenía con respecto a la vida venidera y qué pasaba con los niños que morían sin ser bautizados y qué pasaba con las grandes poblaciones de África y de Oriente
Y bueno, poco a poco ellos introdujeron los principios básicos de la iglesia. Así que era toda una novedad absoluta para mí, muy satisfactoria. Y bueno, junto con los padres de Miriam, convinimos en continuar una serie de charlas que ya fueron mucho más específicas con respecto a los principios del Evangelio de Jesucristo. Un día que llegaron para darnos una charla, nos dijeron, en 3 días, 4, tenemos un servicio bautismal. Y se quieren bautizarse. Y nosotros pensamos, yo principalmente pensé que era un grupo de personas que iban a ir a bautizarse. Teníamos que bautizarnos en el río porque la iglesia no estaba instalada, no teníamos capilla, no teníamos nada. Y entonces fuimos a la cita y estaban los misioneros solos, no había nadie. Solamente éramos nosotros, mi esposo, mi mamá y un amigo. Éramos los únicos que nos íbamos a bautizar. Y yo pensaba que iba a ser un grupo de personas. Y bueno, así que de ahí nos fuimos a un club donde había botes y subimos en 2 botes y llegamos a la isla, donde ahí fue donde nos bautizamos. Sí, yo me acuerdo que pensé dónde vamos a hacer el bautismo y conocía en la isla que está enfrente a la ciudad una playa donde estábamos lejos de la vista de curiosos. Así que como habían venido otros 2 senderos más, seguramente líderes de zona o de distrito, que acompañaron a los misioneros, y tuvimos que subir en 2 botes y cruzamos a remo hasta el otro lado de la isla y conseguimos un lugar con una playa bastante linda, tranquila. Y es interesante porque era pleno invierno, en junio, hace bastante frío. Miriam estaba embarazada, esperando a nuestro primer hijo. Nosotros nos habíamos casado hacía muy poco tiempo y sin embargo pasamos una jornada espiritual muy interesante, muy novedosa para nosotros, tener nuestro bautismo en las aguas del río Uruguay. Es interesante saber y contar que como no había capilla, nos reuníamos en la casa la pensión donde estaban los misioneros. Y ellos habían adaptado la sala como reunión, hacíamos la reunión ahí y estaban los misioneros y nosotros, nadie más. Éramos los primeros miembros de esa ciudad. Bueno, ahí también habían conseguido un piano roto, lo hicieron arreglar, lo compraron bastante barato y empezamos a conocer los himnos de la iglesia, a cantar, tomábamos la Santa Cena y bueno, esta era la primera rama que se hizo en la ciudad. Recuerdo que cruzábamos de un extremo a otro, pasando por el centro de la ciudad. Nuestra casa estaba en el
lado sur de la ciudad y ellos, la pensión estaba en el lado norte cuando ya se terminaba la ciudad, frente a la estación de ferrocarril. Y ahí fue creciendo de a poquito con muchísimo trabajo, costó muchísimo. Luego fui llamado como presidente de la rama, hasta que por una cuestión de trabajo y de proyectos de la vida nos mudamos a Buenos Aires. Desde entonces hemos trabajado en la iglesia en distintos cargos. Estuvimos en la primera estaca que se formó en Buenos Aires y después Jorge fue obispo. Y desde entonces, de tantos años que somos miembros, nunca hemos abandonado, nunca nos hemos inactivado y siempre nos hemos dedicado al Señor y a enseñar el Evangelio y a dedicarnos a los miembros que necesitamos.